Saif Badwan, ingeniero en mecatrónica por la UNAM, director general y cofundador de Mediprint y nuestro hombre robot. ¿Nos movemos entre las dimensiones? ¿En qué dimensión estamos? ¿Sí nos podemos mover entre dimensiones como seres humanos? Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues mira, es una pregunta interesantísima y voy a responder más o menos como cuando platicábamos de si se podía viajar en el tiempo, ¿no? La verdad es que todas las dimensiones están interactuando al mismo tiempo. Nosotros somos el resultado de esa interacción de todas las dimensiones. No es como que hay una dimensión ajena a nosotros, pero ¿Cuántas nosotros dimensiones sí hay? estamos limitados a vivir en la tercera dimensión. Es la única que conocemos y es la única que vamos a conocer. Ok. Esta pregunta de cuántas dimensiones hay es una pregunta que si nos vamos a la física moderna, la teoría de cuerdas, específicamente la teoría de cuerdas tipo 2A, dice que hay 10 dimensiones. Se ha seguido investigando sobre esto. Hay una teoría unificada que dice que todas las teorías de cuerdas son un caso específico de esta, que dice que hay 11 dimensiones. Ya es como un tema muy técnico, científico, pero la verdad es que podríamos llegar a imaginar que hay más, ¿no? Pero es eso, no las conocemos porque estamos restringidos a la tercera dimensión. Y para eso, si te parece, te cuento un poquito qué son las dimensiones. Nos vamos como intentando recorrerlas todas, explicándolas así con bolitas y palitos lo Va. más simple posible cada una. Y de ahí nos vamos a la conversación sobre cómo va a estar el rollo de las dimensiones. Si nos acordamos ahí de nuestras clases de geometría, que es donde empiezan a enseñarnos esto, eh, cuando nos movemos en un mapa, por ejemplo, en un mapa plano, nos estamos moviendo en teoría en dos dimensiones, porque es un plano, ¿no? Entonces, cuando vemos la ruta en Waze, no sé, nos estamos moviendo en ese mapa de dos dimensiones plano, ¿no? Ujú. Pero en la vida real, por ejemplo, eso no podría considerar un avión, que un avión sube y baja a diferentes alturas, o por ejemplo en un mapa de Google Maps, cuando vas a una dirección, llegas y no sabes en qué piso, ¿no? Está, ¿no? Esta tercera dimensión, el eje Z, en realidad es lo que define por completo las características del espacio de esta y en teoría de todas las dimensiones. Entonces, para irnos en orden, empecemos. Ok. Las dimensiones empiezan desde la dimensión cero, por así llamarla. La dimensión cero es un punto. Un punto es algo que no tiene volumen, que no tiene dimensión. No puedes decir cuánto mide un punto, ¿no? Si lo intentas medir cuánto mide en el cuaderno, lo que pones lo estás midiendo en realidad en un espacio tridimensional, ¿no? Aunque el punto lo rayaste en una hoja plana, eso tiene una cierta altura, ¿no? De la tinta que dejamos ahí. Toda nuestra dimensión es tridimensional, no hay nada realmente plano. Entonces un punto es eso, es la nada, no tiene volumen, no tiene dimensión, podría ser como una partícula subatómica. Lo siguiente es que tomes dos puntos que estén en una posición diferente y los unas. Ujú. Esa línea sería la primer dimensión. ¿Ok? Esto ya por primera vez tiene una magnitud y se podría decir que tiene un sentido cuando vamos a la siguiente, que es la segunda dimensión. Un punto a otro punto, trazo una línea, esa es mi primera Esa dimensión. sería la primera Ok. dimensión, una línea. Tu siguiente dimensión sería, imagínate que agarras otro par de puntos que se intersectan. Cuando marcas una línea entre esos puntos, ahora tienes dos líneas cruzadas, una cruz, por ejemplo. Ok. Entonces ahí tienes un plano, tienes ya, es lo que tendríamos, por ejemplo, en una hoja de papel si hacemos un dibujo, ¿no? Puedes hacer líneas en esa hoja de papel, curvas. Eso sería la segunda dimensión. Muy bien. Aquí las cosas ya tienen una distancia, que se le llama una magnitud y un sentido, ¿cierto? Ujú. Y después sigue lo que sería la tercera dimensión, que es en la que vivimos. Si ese plano, imagínate, ¿no? Que tienes esa cruz. Vamos a ponerte es un cuadrado, ¿no? Ujú. En ese plano de la segunda dimensión. Si lo estiras sobre el eje Z, sobre la altura, entonces ahora tendrías un cubo. Y eso es lo que tenemos en la tercera dimensión. Por eso cuando... Si le damos un fondo, ¿no? Exacto. Cuando mandas un paquete, por ejemplo, que te dicen, ¿no? ¿Cuáles son sus dimensiones, ¿no? ¿Y a qué se refieren? A largo, ancho y alto, ¿no? Ujú. Entonces,
Eso es lo que todos tenemos. Todo en esta dimensión tiene largo, ancho y alto y se puede reducir a eso, ¿no? En diferentes formas, pero es eso, ¿no? Igual en programas pasados hablábamos de si esto es lo que conocemos y aquí vivimos, podríamos decir, oye, pero no habíamos dicho que el tiempo, que es la cuarta dimensión, es algo en lo que nos estamos moviendo todo el tiempo, ¿no? Que estamos en realidad viajando en el tiempo en cada momento que vivimos, solamente que viajamos al futuro a una velocidad normal, por así llamarla, de 1 segundo por segundo. Entonces, el tiempo vendría siendo la cuarta dimensión. Nosotros nos movemos a través del tiempo permanentemente. No podemos hacerlo a voluntad, no podemos controlarlo a voluntad, como habíamos platicado, pero en realidad nos estamos moviendo en el tiempo. Pero si nos movemos en el tiempo, porque estoy diciendo que somos seres tridimensionales y no seres cuatridimensionales, ¿no? Y es que un ser cuatridimensional podría saltar a cualquier momento del tiempo a voluntad. En realidad un ser cuatridimensional está más allá del tiempo. Un ser cuatridimensional viviría todo el tiempo al mismo tiempo. Y para eso te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes un mapa, ¿no? En una hoja de papel y que te estás moviendo y tienes que atravesar todo el mapa lentamente, ¿no? O sea, vas pasando por todo el mapa, por la hoja de papel, para llegar de un lugar a otro. Si fueras un ser que viviera en ese mapa, por ejemplo, y consideraras que las orillas de ese mapa son fronteras impenetrables, jamás podrías llegar, por ejemplo, de América a Europa. Entonces, si las fronteras, ¿no? de esos Sí. mundos fueran impenetrables. Pero tú podrías, por ejemplo, levantarte en la tercera dimensión, moverlo y soltarlo. Imagínate que ese mapa tiene, que esas fronteras impenetrables son muros, ¿no? Altos para ese mapa, ¿no? Y que las personas de esa dimensión son canicas. Y tú quieres mover una canica de América a Europa. Pues tú, como ser tridimensional, ni siquiera te cuesta trabajo imaginarlo, ¿no? Agarras la canica, la levantas en el eje Z en la altura, la mueves hacia Europa, la sueltas y listo, Y ya hasta el te otro lado. moviste. Ajá. Entonces, un ser cuatridimensional vería el tiempo de la misma forma que nosotros vemos mover esas canicas en un plano bidimensional. La siguiente dimensión siempre es una forma de moverse de formas que parecerían imposibles en una dimensión inferior. A ver, por ejemplo, porque ahí ya... ¿Cómo es eso? O sea, yo lo veo... Lo que tú me dices es muy lógico. Porque es nuestra visión tridimensional. Para nosotros se nos hace lógico de hacerlo así. Pero el cuatridimensional, entonces, ¿cómo lo ve? Exacto. Nosotros nunca vamos a poder entender cómo un ser cuatridimensional existe, pero nos podemos imaginar y predecirlo a través de la ciencia. ¿Por qué? Como un ser tridimensional podemos entender con facilidad las dimensiones inferiores a nosotros, pero las dimensiones superiores a nosotros ya van más allá de nuestra conciencia, ¿no? Porque nosotros no nos podemos imaginar un mundo cuatridimensional. Tenemos que imaginarnos cómo vemos nosotros, por así decirlo, a las dimensiones inferiores, que se nos hace ridículo y súper fácil como mover esa canica, pero parece ser bidimensional. Ese tema de mover esa canica sería algo así rarísimo, ¿no? Pondrían música de los expedientes secretos X. Es que alguien desapareció de América y apareció en Europa, ¿no? Y no hay forma de explicarlo, ¿no? Cuando para nosotros es, pues lo movimos por arriba, ¿no? Sí, como canica de damas chinas. Si existiera un ser cuatridimensional, que en realidad no existen, nosotros somos los seres que existen y todas las dimensiones en realidad son un mismo constructo de la realidad según la teoría de cuerdas, ese ser cuatridimensional vería nuestra vida como si fuéramos bebés y ancianos al mismo tiempo. ¿Qué es el tiempo? Haz de cuenta. Explicando las dimensiones anteriores, primero tenías un punto, ¿cierto? Y siempre ir a la siguiente dimensión es, por así decirlo, duplicar la dimensión anterior y después unirla. Fíjate lo que estamos diciendo, está bien interesante. Teníamos un punto, ¿no? Dimensión 0. Pusimos otro y los unimos de la forma más fácil de unir todo eso, ¿no? Que era un punto con otro punto es una línea. La primera dimensión. Después, para hacer la segunda dimensión, agarramos otra línea y la cruzamos. Y las unimos. Y entonces si llenas todo ese plano de líneas,
tienes este cuadrado, ¿no? Este plano. Ahí tienes la segunda dimensión. Luego, si quieres crear la tercera dimensión, que la representación sería un cubo, agarras este plano cuadrado, lo proyectas, lo extiendes, le das una altura y lo unes de puros cuadrados llenando ese espacio. Y ahora tienes un cubo. Si tú quisieras crear una cuarta dimensión, ¿qué pensarías que tendríamos que hacer? Eso déjalo ahorita para regresar de la Para el pausa. siguiente ¿Sí? bloque. ¿Vale? Claro Vamos a que la sí. pausa, regresamos. Aid Badwan, ingeniero en mecatrónica por la UNAM, el hombre robot. Estábamos hablando de las dimensiones, de cómo nos movemos entre estas dimensiones, o cómo tendríamos o podríamos movernos entre estas dimensiones. Hacemos el recuento, un punto, otro punto, una línea, esa es la primera dimensión, cruzamos una línea, hacemos una intersección, segunda dimensión, le damos fondo a un cuadrado, simplemente, lo levantamos como él nos explicaba, le damos apertura a la tercera dimensión, y cómo nos movemos entonces en una cuarta dimensión. Exactamente, entonces veníamos analizando, ¿no? Que todas las dimensiones anteriores era duplicar la anterior y unirla de alguna forma que tuviera sentido, ¿no? Por ejemplo, tienes dos puntos, los unes con una línea, ¿no? Después pones otra línea y se hace un cuadrado, un plano, ¿no? Proyectas ese cuadrado, tienes un cubo. Si tuviéramos que duplicar ese cubo y unirlo, ¿cómo lo haríamos? Y eso ya no es tan fácil de imaginar, ¿no? Podríamos pensar, pues tienes dos cubos y los unes pues con más cubos en medio, ¿no? Pero eso sería un prisma rectangular y en realidad solo estarías estirando ese cubo y no usaste otra dimensión. Claro. Hay representaciones que intentan imaginar esto como el tercer acto, que es así como el de las películas, pero en realidad no hay forma de representarlo, ¿no? No sería un cubo con otro cubo adentro, eso es una representación que intentamos hacer para imaginarnos de cómo se vería, pero que no es. Porque, por ejemplo, y en realidad, por ejemplo, las imágenes que vemos son bidimensionales. Todo lo que está en una pantalla en realidad es un plano, ¿no? Nosotros nos imaginamos por la forma que tiene profundidad, pero no lo es. Es como cuando dibujamos un cubito de hielo, como nos enseñaron en la primaria, ¿no? Que dibujábamos un cuadrado, otro desfasado, y le poníamos rayitas para unirlo, ¿no? Pero en realidad eso sigue siendo bidimensional, ¿no? No es un cubo real, ¿no? Entonces, lo que realmente conecta estos dos cubos es el tiempo. Y para poner un ejemplo vamos a usar una persona. Imagínate, Emilio, que estás tú, que acabas de nacer y vas creciendo, de repente eres niño, adolescente y de repente ya muy viejito y hasta que se acaba la vida, ¿no? Toda esa línea de tiempo en la cuarta dimensión, esa unión de toda esa línea de tiempo es una sola cosa. Es eso que une a tu Emilio joven con tu Emilio viejo. Eso sería la cuarta dimensión, el tiempo. Y así es como unes, por así decirlo, el cubo Emilio joven con el cubo Emilio viejo en el tiempo, y eso es lo que crearía un ser de la cuarta dimensión. Entonces, en la cuarta dimensión, tú no serías ni joven ni viejo, serías todo al mismo tiempo. Ahora, aquí está muy interesante, este ya es un concepto más filosófico, porque tal vez estamos siendo muy ególatras, ¿no? Diciendo que pues en la cuarta dimensión somos seres que existimos, que podemos existir en la cuarta dimensión y que somos toda nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Pero en realidad aquí voy a citar una frase que yo creo que no hay nadie en este mundo que no haya escuchado, que es: polvo eres y en polvo te convertirás. Y en realidad, para el universo, nuestra existencia humana es pues mucho menos relevante, ¿no? De la importancia que nosotros mismos les damos. Un ser de la cuarta dimensión serían las partículas elementales que te componen, que en este momento te están componiendo a ti y que después van a componer a alguien más, algún planeta, polvo en el espacio. Entonces, en realidad, un ser de la cuarta dimensión sería una partícula elemental, y todas en realidad, desde el Big Bang hasta el final de nuestro universo, que nosotros no conocemos, ¿no? A ver, ahí nada más para no perderme. En la cuarta D, en la cuarta D
la cuarta dimensión en la que estamos o podríamos entonces hablar en el tiempo, espacio, profundidad, etcétera, y que tú decías, es el momento en el que nos vemos como un todo, desde el principio hasta el fin, de esa forma. Exactamente. Tendría que ver también, hablando filosóficamente, también tendría que ver como un aspecto de los cuales, por ejemplo, la religión hace uso como esta herramienta de, bueno, entonces somos terrenales y terminamos siendo algo más y terminamos en un espacio en donde finalmente el espíritu se vuelve esa 4D. Yo creo que depende de la religión de la que estés hablando, ¿no? Yo he dicho muchas veces que me considero agnóstico porque así como Albert Einstein o Stephen Hawking que dicen que las posibilidades de nuestra existencia son tan reducidas que alguien tuvo que haber metido mano, ¿no? O sea, que para que pudiéramos existir alguna fuerza superior, un dios, un lo que sea, un universo, un todo, algo tuvo que haber hecho para que pudiéramos existir, ¿no? Ser materia tan altamente organizada. Agnóstico significa que aunque no puedes probar la existencia de un dios, no la rechazas, ¿no? Yo creo en la posibilidad de la existencia de un dios. Aún así, eh, justamente creo que hay religiones que hablan de que Dios es el universo, que es un todo, que es una energía, etcétera. No, no es que las comparta así, pero creo que todo tiene un sentido, ¿no? Y esto es, en realidad es una explicación de la física y que surgió desde antes de que la física creara la teoría de cuerdas, ¿no? Y Claro, fue más filosófico. Ahora la ciencia lo que comprueba pues son estos hechos, ¿no? De cómo interactúan las partículas en nuestro universo. Y sí, podría incluso esto relacionarse con el budismo, por ejemplo, con la reencarnación, ¿no? El polvo que se usó para hacerte a ti, como decía, después va a ser parte de alguien más, ¿no? Si te mueres y tu cuerpo se descompone y después fertiliza una planta y esa planta después se la come un animal y con eso se nutre y con eso crece, en teoría eres parte de ese animal, ¿no? Aunque otros conceptos como el alma, etcétera, o sea, estén como separados de eso, no hay forma de negar que van a llegar gusanos a comernos cuando estemos enterrados, ¿no? claro. Independientemente de cualquier religión. Entonces eso es muy interesante. Si logramos entender el paso de la tercera a la cuarta dimensión, que aparte es una con la que estamos familiarizados porque interactuamos con el tiempo todo el tiempo, Sí, claro. vamos a poder entender las demás muy rápidamente. Porque con que logremos abstraer de una dimensión a una dimensión superior, las demás son lo mismo, es unir una dimensión con otra. Entonces, no sé, hasta aquí vamos Hasta claros. aquí voy perfecto, profesor. Perfecto, porque entonces vamos a pasar a la quinta dimensión, Wow. porque no nos vamos a quedar con esto. Si ya hablamos de que la cuarta dimensión es todo desde el principio hasta el final del universo, la quinta dimensión, si a la cuarta la llamamos tiempo, a la quinta la llamaría posibilidad. La quinta dimensión tiene que ver con las interacciones cuánticas que hacen que aunque el mismo origen del universo, el Big Bang, haya sido el mismo, pasen cosas diferentes. Por ejemplo, ya estábamos platicando aquí afuera, ¿has visto la película de Volver a Futuro? Ajá. Está padrísimo, yo creo que es una de las mejores trilogías del cine que hay. Y aunque tiene muchas cosas que no son posibles científicamente, ¿no? Tiene muchísimos guiños que son muy interesantes que van con la teoría, ¿no? Lo que decía en Volver al Futuro y lo que dice la teoría es que cambios en el pasado crean líneas temporales completamente nuevas, ¿no? Entonces, si decíamos que cambiar entre las dimensiones es duplicar la que existe y unirlas de alguna forma, haz de cuenta que de nuevo estamos cruzando líneas. Tú tenías una línea, que era la cuarta dimensión, que era unir uno con otro cubo y unirlos con una línea, y esa línea es el tiempo, que es la diferencia en el tiempo de ese cubo durante toda su existencia. Ahora lo cruzas con otra línea, y esa línea es una línea temporal alternativa. Estas posibilidades son generadas principalmente por la
son temas de mecánica cuántica, ¿no? O sea, para ponerlo un poco más simple, nosotros decimos que cuando tiramos un dado, para explicarlo únicamente, estamos creando un nuevo universo. Porque, bueno, en realidad, 5 nuevos universos, porque nuestro universo cayó de una forma, pero si es un dado de 6 caras, estamos creando otros 5 universos en los que el dado cayó de una forma diferente, ¿no? Imagínate cuánto puede cambiar, por ejemplo, si estás en Las Vegas y lanzaste los dados y en uno de esos universos te volviste rico, ¿no? Entonces, esa sería la quinta dimensión, la dimensión de las posibilidades. Eso es lo que dice en Volver al Futuro de un tiempo paralelo, que es a lo que se refiere, que dice, aquí se hace un rompimiento, entonces existe un futuro paralelo. Y esa es la precisión científica que sí tiene Volver al Futuro, que a mí me encanta, que explica el continuo espacio-tiempo. Por ejemplo, como que en esta dimensión en la que pasa todo esto, ¿no? Y viajan en el tiempo y en una Biff, que es como el malo de esta trilogía, se vuelve algo así como Donald Trump y está reinando el mundo de forma horrible. Le explica el Doc a Marty, ¿no? Que no hay forma de cambiar eso, que eso ya existe, que eso va a seguir existiendo, que ellos tienen que regresar en el continuo espacio-tiempo por esa división para ahora sí irse por otro caminito en el que eso no pase, ¿no? Pero que eso siempre existió y siempre va a existir, ¿no? Entonces, eso es la dimensión de las posibilidades. En realidad, todas coexisten. Por el tema de esta dimensión, hay otro universo en el que tú eres, no sé, el presidente de Estados Unidos. Es que lo que te sí, qué grueso está eso, o sea, en el universo en el que estés viviendo. Que aquí todavía no son universos, en realidad es el mismo universo. Bueno, solamente sí, es exacto. otra de las posibilidades que en realidad existen, ¿no? Podemos decir tonterías así como en el que serías el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que no podemos decirlo, pero en realidad hay tantas interacciones cuánticas, pasan tantas cosas que puede hacer que sí, ¿no? Yo usé el ejemplo del dado y la verdad es que el ejemplo del dado es malo. Se usa mucho para explicarlo, pero en realidad sí podría simular y predecir según cómo agarraste el dado, qué cara tenía hacia arriba en tu mano y cómo fue la trayectoria en la que lo lanzaste, la forma en la que va a caer. O sea, podrías hacer que un robot lance los dados y que elija la forma en la que van a caer, ¿no? Porque puedes controlar su movimiento, el entorno y simularlo y hacer que el dado caiga de una forma precisa. En realidad, lanzar un dado no cambia el universo. El universo está cambiando por sí mismo, por las interacciones de las partículas subatómicas que se comportan de forma diferente porque son en realidad un conjunto de posibilidades. No es lo mismo. O sea, el continuo espacio-tiempo implica que hay otras realidades temporales con las que no podemos interactuar porque no podemos viajar en el tiempo, pero si pudiéramos de las formas que explicamos en otro de los programas, en realidad eso pasaría, solo nos estaríamos moviendo en la cuarta dimensión. Bueno, pues aquí le dejamos hasta hoy. Tendríamos que hablar de las otras 5, ¿no? Claro que sí. Sigues la próxima semana. Y las otras ya son un rollo filosófico bastante complejo, pero bastante bien explicado científicamente. Y solo para cerrar, es muy interesante. O sea, los físicos modernos llegaron a esto, finalmente pudieron construir la teoría de cuerdas basados en la teoría de la relatividad de Einstein, abstrayendo los conceptos de vemos hacia abajo, hacia lo que logramos entender, y entonces intentamos ir hacia arriba hasta que llegamos al final, ¿no? Está maravilloso y cualquier duda, si algo no quedó claro, con toda la confianza pueden preguntarnos en las redes, como ha venido pasando hasta ahora, en Twitter, @elhombrerobot, Instagram, elhombrerobot y en Facebook, elhombrerobot. Gracias, Said Badwan, ingeniero en mecatrónica por la UNAM, director general y cofundador de Mediprint.